La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra. Comienza La Rueda del Misterio. Hola amigos de La Rueda del Misterio. Para mí es un honor y un placer tener los entrevistados, hoy los protagonistas del programa. Nada más y nada menos que un comandante de aviación y bueno, un escritor, investigador y director de un programa. Así que fijaros qué elenco más interesante, porque vamos a hablar de esas luces que hay en el espacio próximo, esos objetos que no conocemos, esos objetos que, bueno, hay veces que pueden tener una explicación, pero otras veces no. Y para ello, como digo, tenemos al comandante José Campo, comandante de aviación comercial. José Campo, bienvenido a La Rueda del Misterio. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, por acá en Lima son ya las 2:15 de la tarde. Es un gusto estar en La Rueda del Misterio, ¿no? Y nada, ¿no? Para de alguna manera todos tus seguidores puedan de alguna manera tener de primera mano, ¿no? La experiencia que tuve personalmente años atrás. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación de contar tu experiencia y también experiencia de una persona que tiene muchísimas horas de vuelo, muchísimas horas de visión del espacio y muchísimas horas del conocimiento de ese aire que nos rodea. Y también, como digo, con nosotros Serás García, director de Enigma al Descubierto. Serás, muy buena. Muy buenas, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y sobre todo, muchísimas gracias a José que esté con nosotros, porque la gente que escuche hoy este testimonio tan interesante, estoy seguro que le va a llamar mucho la atención. Seguro que le va a llamar mucho la atención y de verdad que muchísimas gracias, porque hay que decir que Serás García es la persona que ha hecho posible que este programa se realice, porque puso en contacto con José Campos que bueno, realmente yo lo que quería haceros una pregunta a los dos, antes de conocer la experiencia de José, es saber si bajo vuestro punto de vista existen en ese espacio que nos rodea, no vamos a hablar ni de kilómetros sino en ese espacio que nos rodea, objetos que no son drones, que no son bólidos, que no son otros aviones o prototipos. Precisamente hablaba hace unos días con Carlos Alberto Yurchu de esos ovnis triangulares. Y claro, llega un momento que tú dices, ahí parece que en nuestro espacio se mueven objetos que desconocemos. ¿Pensáis o tenéis experiencia o en vuestras investigaciones o en tu caso, José, en tu experiencia como piloto, como comandante de avión o de aviación, que ahí en el espacio exterior existen cosas diferentes a las que conocemos hoy en día, oficialmente me refiero? Bueno, yo pienso de que hay algo definitivamente. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no se ve tan frecuentemente? O solamente algunas personas tenemos la suerte de verlo, ¿no? Pero de que hay algo, hay algo. Tengo 11 años he tenido 11 años volando para la Fuerza Aérea del Perú, 15 años volando para Avianca Perú, ¿no? Ya comercialmente, ¿no? Estamos hablando de 26 años volando, ¿no? Y durante esos 26 años solamente una vez he tenido un avistamiento donde he podido decir, esto escapa a todo lo que haya podido ver o a todo lo que haya podido darle de alguna manera alguna razón o alguna explicación lógica, científica, física, química, lo que se pueda, porque lo que se pueda hacer. ¿Has Pero visto? ver Claro. alguna cosa. Que digo, José, que has visto muchas cosas que son terrestres, que me imagino desde bandadas de pájaros, a aviones, a prototipos, a drones. Cuando uno vuela, cuando uno
tiene tantísima experiencia, ve muchas cosas en el espacio y sabe distinguir lo que es Venus, lo que es un avión, lo que es una bandada de pájaros. Eso acaba uno con la experiencia, conociéndolo, ¿no? Por supuesto, y globos meteorológicos también, ¿no? Globos meteorológicos, y me acuerdo, justo me acaba de hacer recordar de que hace, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, le mandé un video justo a CERAC, ¿no? De cómo se veía un globo aerostático, ¿no? En el aire, ¿no? O sea, cómo se ve, que es de forma metálica, es un globo, pero es un globo, ¿no? Así como, bueno, como se ve, ¿no? Que son, no es un globo, pero no redondo, sino un poco inflado, ¿no? Porque tiene que irse a grandes alturas y se va inflando conforme asciende. Y esto normalmente siempre los encuentro cuando salgo de aeropuertos como Río de Janeiro para Lima, ¿no? Y bueno, siempre tiene las informaciones para los pilotos de que hay balones, hay globos aerostáticos, ¿no? Que son globos meteorológicos, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que después de 26 años mirando el cielo, de alguna manera yo creo que tengo algo de experiencia, ¿no? En saber qué cosa es un globo, un satélite, un planeta, una estrellas fugaces, que también las veo. No es muy común, pero sí las veo, e inclusive hasta dan miedo, porque te imaginas que una de esas piedritas te pegue al avión, te lo destruye. Entonces tú dices, qué bonito, pero qué bonito también con miedo. Entonces he visto infinidad de cosas, ¿no? Efectos, ¿no? de la luna saliendo, o del sol en la amanecida, ¿no? En el ocaso, infinidad de cosas, ¿no? Pero esto en particular, que de repente vamos a conversar más adelante, si ya no tiene ningún nombre, no tengo una base para poder decir algo, o darle una forma, o darle un nombre a eso, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a comentar seguro más adelante. Y nada, ahora, hablar de vehículos en forma de triángulo, lo vemos en la televisión, que hay mucha gente que los ve, pero bueno, yo la verdad no he tenido la suerte de verlo. Me gustaría haber tenido la suerte de poder avistar una de estas cosas que ya se asemejan a un tipo de vida inteligente, ¿no? O con tecnología, ¿no? En mi caso solamente he visto algo que son luces y que cosas que se mueven y que son cosas que no se están fuera de la parte de que sean cosas, ¿no? Objetos, ¿no? Tiene que ver algo más con, de repente, plasma, Dios sabe qué, no sé, ¿no? Pero está fuera de esos contextos de naves espaciales o por aquí por allá. José, muchísimas gracias por lo que has comentado. Ahora después comentaré o te pediré que comente tu experiencia personal. Yo lo que quería es también que el oyente que nos está escuchando que tenga la conciencia de que cuando un piloto de aviación como tú, además ha estado en las fuerzas aéreas militares, la fuerza, en la aviación civil, pues está acostumbrado a ver cosas. Los que somos profanos, los que no nos dedicamos a la aviación, como es tu caso, pues evidentemente, aunque nos guste el espacio, pues lo vemos de forma distinta y a una altura distinta. Me imagino después, y ya me lo confirmarás, como lo que tú dices, tanto una estrella fugaz como un globo sonda, como un avión, como una banda de pájaros, no es lo mismo verlo de abajo arriba. Yo el otro día veía cruzar una bandada de flamenco, cruzar hacia África, que para buscando el verano o el calor de África allí, que no es lo mismo verlo desde un lado que desde otro y desde la horizontal, y evidentemente con el riesgo que pueda producir. Serach, tú como creador de ese invento llamado EBECON, como investigador del espacio también exterior y como, director de tu fabuloso programa que recordamos, Enigma Descubierto, y que recomendamos desde aquí, ¿qué hay ahí fuera? ¿Qué hay en el espacio que nos rodea? La pregunta es muy complicada, Miguel Ángel. Yo creo que podríamos decir qué es lo que no son las cosas que observamos.
Sobre todo porque ahora la investigación la estoy centrando en el espectro infrarrojo. Y por tanto, cuando tú miras al cielo con tu visión normal, no ves nada. Sin embargo, si lo haces a través de un visor nocturno que tenga infrarrojo, lo que estamos observando es un tránsito continuo de supuestas esferitas, luces, como lo queráis llamar, platillos volantes. Es que si fueran platillos volantes, Miguel Ángel, que querría decir que es que estamos invadidos, porque tenemos el cielo con ese continuo movimiento de cositas extrañas que no deberían de estar ahí, puesto que no emiten luz en el rango perceptible al ojo humano. Por tanto, podemos descartar que sean aviones, podemos descartar que sean satélites, que sea la Estación Espacial Internacional, porque vuelvo a repetir, no se ve uno, se ven 2, 3, 4, 5, se van cruzando y demás. Entonces, claro, yo estoy hablando por mi investigación hacia que son entidades biológicas, a que es materia biológica, es un ser vivo, no es un medio de transporte. A lo mejor me equivoco, posiblemente me esté equivocando, ¿no? Pero la manera que tiene que comportarse muchas veces el fenómeno ovni no responde a lo que sería un medio de transporte manipulado, dirigido por alguien que está dentro, ¿no? Esos movimientos en zigzag a esas velocidades que muchas veces superan las velocidades del sonido multiplicados por 4, por 10 o incluso hasta por 20, ¿no? Técnicamente sería imposible que alguien estuviera ahí dentro haciendo ese tipo de movimientos quebradizos, porque son movimientos rectilíneos, nunca hay en parábola, no, en rectilíneo es lo más parecido al vuelo que podría hacer una mosca, por ejemplo, que van volando todo el rato haciendo líneas rectas. Descartado por completo que se trate de todo eso que hablamos, ¿no? Aviones, satélites, Estación Espacial Internacional, meteoritos y demás. Claro, nos queda ahí la posibilidad de que sean cosas extrañas, diferentes y desconocidas, pero claro, yo lo vuelvo a encasillar una vez más al tema de las entidades biológicas y sobre todo a colación de lo que estabais comentando antes, decir que un comandante de la aviación comercial con más de 20 años de experiencia sabe perfectamente lo que es Venus y sabe diferenciar cuando algo le llama la atención y cuando algo es extraño, ¿no? Y más cuando tú lo estás viendo desde ahí y desde torre de control te están diciendo que ahí no hay nada. Algo que ahora comentará José que me parece fascinante, ¿no? El que tú estés siendo consciente que tienes algo que estás a punto, que puede impactar con el avión y tú eres responsable de más de 100 pasajeros, más toda la tripulación de cabina, y de repente te están diciendo ahí abajo, no, ahí no hay nada. Pues claro. ¿Cómo podemos negar la existencia y la evidencia de esas cantidades de cosas extrañas que se ven en el cielo y que para nada son aviones, ni son satélites, ni es nada de lo que nos han dicho hasta el día de hoy? No solo lo veía el comandante José Campo, sino que lo veía toda la tripulación. Todo hay que decir que ahora nos va a contar esta experiencia que seguro que los oyentes están deseando, pero quería hacer un pequeño preámbulo por eso, porque conociese un poco que el piloto con 26 años de experiencia no es una persona que se monta un avión y coge un simulador de avión como podemos hacer con los distintos juegos de ordenador, sino que una responsabilidad que lleva a persona que se tiene que trasladar y tiene que favorecer la máxima seguridad, por lo cual tiene que estar muy atento a lo que hay a su alrededor, porque la seguridad vital de los pasajeros y la suya misma están en juego. José, te agradecería compartirse con todos los oyentes de la Rueda del Misterio ese relato de tu experiencia personal, que hay que decir que en 26 años ha sido solo una vez. Multipliquen 26 años por 360 y tantos días, añadiendo los bisiestos, y verá que la probabilidad de alguien que ha volado muchísimo es una probabilidad mínima, o sea, una ratio mínima de visualizaciones. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué día fue? ¿Y cómo fue? Claro, así, mira, Miguel Ángel, antes de entrar a esta experiencia, quiero de alguna manera agregar algo al comentario de Serac, ¿no? Él menciona, ¿no? Menciona a todos los radioescuchas de que no son satélites, no es la Estación Espacial Internacional, etcétera, ¿no? No son planetas. ¿Y cómo se puede verificar eso? Porque hay aplicaciones, ¿no? Que inclusive son gratuitas, donde tú puedes verificar en base al rumbo que tienes, al día y al mes y al año en el que estás, tú verificar qué tú estás mirando o qué estrella estás mirando, ¿no? Entonces, con eso tú puedes verificar si lo que tú estás mirando es una estrella o de repente es una estrella que normalmente están fijas, no se mueven, pero la Estación Espacial Internacional y los N satélites que hay ahí arriba sí se mueven, ¿no? Pero eso también está registrado en estas aplicaciones y tú puedes verificar. Y inclusive
¿no? Desde el aire, ¿no? Se pueden inclusive hasta ver, ¿no? Y tienen un movimiento constante a lo largo del firmamento, ¿no? Entonces, no es lo que por ejemplo me ha mostrado CERAC con los visores infrarrojos, ¿no? En las prácticas que ha hecho con el EBE, ¿no? Estos son, para empezar, son iluminaciones mucho más grandes de las que supuestamente si fueran estaciones espaciales o cualquier otra cosa que esté controlada por el ser humano ahí arriba, ¿no? Están más abajo, número uno, son más rápidas, bueno, de repente no más rápidas, pero definitivamente más rápidas que un avión sí, porque uno sabe más o menos a la velocidad con que tú ves un avión pasar, ¿no? Tú estás parado en la tierra y tú ves un avión pasar, ¿no? Entonces tú estás, más o menos tú, si ves el ratio de movimiento, es 800 kilómetros por hora. Ese es el promedio de la velocidad de crucero de un avión comercial, en promedio. ¿Ya? Puede ser más, puede ser menos. Hagamos una cosa, 800 kilómetros por hora, y tú sabes cómo es el movimiento. Esto de acá se mueve mucho más rápido. O sea, definitivamente es mucho más rápido, o el movimiento es mucho más rápido que de repente un avión comercial. Entonces, hay bastantes indicativos de que lo que está diciendo será que efectivamente no, o sea, se confirma de que no son nada conocido o que conozcamos nosotros, los seres humanos, que sabemos que hay arriba. O sea, está descartado y se puede comprobar, ¿no? Otra de las cosas que también le doy bastante validez a este invento que está probando CERAC es de que de alguna manera cambian el movimiento, no el movimiento, sino la velocidad conforme uno los va, ¿no? Eso es lo que más o menos he visto en los videos que me ha pasado CERAC, y de alguna manera tú los puedes, o sea, te das cuenta de que hay una llamada de atención y como que algo está pasando ahí. O sea, es algo de que tiene de alguna manera algo de inteligencia. Entonces, en la mañana estaba leyendo una información que me pasó CERAC sobre una astrobióloga que decía, ¿no?, de que posiblemente hayan microorganismos en diferentes planetas, satélites dentro del sistema solar y fuera del sistema solar, y que pero lo que yo digo, pero un momento, o sea, ¿por qué nadie sabe lo que hay ahorita acá arriba? Lo que está viendo CERAC con ese aparato, nadie lo ve, o se están haciendo los tontos, o no lo saben, o sea, me parece extraño que nadie se dé cuenta de lo que está ahí arriba, cuando simplemente con una cámara infrarroja lo puedes captar, ¿no? Entonces, me parece muy jalado de los pelos de que hablen de que la microbiología en el planeta en Júpiter, cuando lo tenemos acá en nuestras narices, ¿no? Lo tenemos acá arriba. Ahora hablaremos de eso, José, porque una de las cosas, entonces, claro. Y claro, entonces quería de alguna manera, ¿no?, decir de que hay cómo comprobar lo que dice CERAC al respecto, ¿no?, de que sí podemos descartar y que sí es evidencia, ¿no?, y que es evidencia que lo puede obtener cualquier persona, puede tener esa evidencia. Lo que sí no hay evidencia es de que hay platillos en forma no platillos con luces, o en forma de triángulo, o en forma de cigarro. O sea, se habla mucho de eso, pero no hay evidencia, ¿no? Sin embargo, tú agarras una cámara infrarroja, tú miras al cielo despejado y puedes encontrarte con unas cosas raras que se están moviendo, y eso es evidencia. Eso es evidencia. Entonces, eso ya es una cosa de loco. Pero bueno, capítulo aparte, y bueno, hablemos de esta experiencia. Bueno, esto fue creo por el año 2000, en el 2012, estaba volando con Carlos Sánchez Guillet, era mi primer oficial. El vuelo era de Lima para Montevideo. El vuelo es el Avianca 905. Avianca 905, salíamos de Lima como a las 9:50 de la noche, por ahí. Es un vuelo de 3 horas 40, 3 horas 50, 3 horas 40, 45 minutos.
¿no? Vuelas por el Océano Pacífico, cruzas la cordillera de los Andes por el lado chileno, pasas al argentino, vuelas por la parte del norte de Argentina y entras a territorio uruguayo por un punto que se llama Gualeguaychú, es un nombre medio raro. Era una noche completamente despejada. Normalmente esa zona de la Pampa Argentina y toda esa zona o está podrida de mal tiempo o está hermosa de que es un clima espectacular. O sea, te puede tocar cuando tú vuelas siempre a esa zona un vuelo, discúlpame la palabra, jodido, o un vuelo recontra suave. Eso es lo que pasa cuando vuelas en esas rutas, ya sea desde Lima para Argentina o de Lima para Argentina o para Uruguay o Paraguay, ¿no? Justo en esa zona de que cruza la Pampa por el norte, o el clima está perfecto o el clima está pero que de miedo. Pero bueno, en este vuelo específico era una noche espectacular, el avión no se movía nada, no había cero turbulencia, era un vuelo pero como podrían hacer todos los vuelos, ¿no? Estaba volando Carlos estaba al mando de la aeronave, estaba como pilot flying, yo estaba como pilot monitoring, ¿no? Y nada, ya estamos en descenso ya habíamos pasado este punto de Gualeguaychú y estamos en descenso, y habíamos calculado aterrizar por la pista 19, ¿no? Y habíamos solicitado, ya estábamos en el control de Montevideo, y le habíamos solicitado volar directo a un fijo de aproximación final para aproximar a la pista 19, ¿no? Y ese punto se llama Sulta. Bueno, en esa época se llamaba Sulta, bueno, no recuerdo ahorita, sigue igual, me imagino que sí. Entonces ahí ya estamos ya volando bajo, ya, no sé, 4.000, 5.000 pies para abajo, para 4.000 pies, 3.000 pies, porque había que interceptar ese punto. Y el punto de interceptación hacia la ILS, que es la guía de instrumentos para llegar a la pista, ¿no? Y que te lleve directo a la pista, ¿no? Se llama el sistema de aproximación de precisión ILS, Instrumental Landing System, ¿no? Era más o menos en un ángulo de, no sé, 45 grados hacia la pista, un poquito más de 45 grados, de repente casi 60 grados de aproximación, desde que la posición en la que estábamos a Sulta y de Sulta a la pista, más o menos en un ángulo de 60 grados, hacia la derecha. Entonces estaba volando Carlos, está metido en la cabina, y bueno, yo estaba monitoreando el vuelo y también disfrutando el vuelo, ¿no? Estaba mirando por el lado izquierdo de mi ventana, ¿no? Uruguay es un país pequeño, tiene muy poca población. Creo que solo toda la población de Uruguay creo que es menos que la población que tiene solo la ciudad de Lima. Entonces es un país pequeño, muy poca gente, no hay muchos pueblos en la aproximación, entonces no se ven muchas luces abajo, ¿no? Como cuando tú te vas de repente a Brasil, ¿no? Te vas a Sao Paulo, te vas a Río de Janeiro y ves a todo lo largo de la ruta pueblitos iluminados ahí en la selva, ¿no? En la selva brasileña, ¿no? En este caso no hay nada, ¿no? No hay casi luces abajo. Era una noche completamente negra, pero iluminada por la luna. No había nubosidad, no había turbulencia. Era una noche perfecta. Estaba disfrutando, mirando hacia la izquierda. Ya habíamos sido autorizados a la aproximación. Entonces, cuando tú estás, un piloto, el control de torre le dice a un piloto: usted, Avianca 905, usted está autorizado a la aproximación a la pista 19, ya me establecido en el localizador hacia la pista 19. Tú ya sabes que tú eres la única aeronave que tiene ese permiso para entrar ahí y no hay nadie más que esté cerca a ti, ¿no? O por lo menos que tú, o sea, tenga una cercanía de tal forma de que también está en la misma situación de aproximación. Porque puede haber muchos aviones a los costados y ninguno está autorizado, pero tienen una cierta distancia. Pero bueno, estamos volando y es donde ya estamos a pocas millas de ese punto Sulta y de la nada se me aparece una luz al lado izquierdo de la ventana, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente es
si yo estoy en un ángulo de 60 grados a un punto para la pista y veo una luz a mi izquierda, lo primero que se me vino a la mente que era una aeronave que estaba en aproximación directa, ¿no? Entonces, y yo no la vi muy lejos, entonces lo primero que se me viene a la mente es, ¿qué hace ese avión ahí si yo ya estoy autorizado a la aproximación? Y no me ha dicho nada el control de tránsito de que hay otra aeronave, porque por último te dice, ¿no? De repente hay aeronaves, si hay conflicto, porque yo la veía que estaba no tan lejos. Entonces, como estaba con las comunicaciones, porque era el pilot monitoring, entonces llamo inmediatamente al control de torre, le llamo a Montevideo aproximación, en la Bianca 905, solicito información de tráfico a las 11 en mi posición, ¿no? De donde yo estaba a las 11 en el reloj, ¿no? A mi mismo nivel, y no tengo información en el TICAS. El TICAS es un sistema que, y las iniciales significan Traffic Collision Avoidance System. Es un sistema que es anticolisión y que te muestra en la pantalla de la pantalla de navegación, te muestran los posibles, los posibles riesgos que puedan haber hacia tu aeronave de otras aeronaves. Y esa información se transmite con unos equipos que se llaman transponder y que emiten señal y se comunican entre ellos y dan información de altitud, rumbo, etcétera, etcétera. Y toda esa información se plasma en la pantalla de tu navegador y tú puedes visualizar ese target, ¿no? Esa amenaza, por decirlo de alguna manera, ¿no? A tu aeronave. Pero por eso yo le dije, no tengo información del TICAS porque no tenía visualización. O sea, yo tengo transponder, pero ese supuesto avión que yo estaba mirando a la izquierda, no lo tenía porque no tenía información. Entonces, si una aeronave no tiene ese equipo, no hay comunicación, no hay información. Entonces, lo único que queda es preguntarle a la torre que tiene un radar primario y un radar secundario, y ese radar primario tiene la capacidad de simplemente con la onda Doppler chocar, regresar y visualizar algo en el espacio, ¿no? Entonces lo llamo a la controladora, era una mujer, y no, información de tráfico a las 11 en mi posición al mismo nivel, sin información en el TICAS. Y me dice, señor, no hay nada. Entonces digo, pero señorita, estoy mirando la luz a las 11 en mi posición al mismo nivel. Y dice, señor, no tengo nada en el radar. Entonces, en ese momento, cuando ya yo me siento frustrado de alguna manera como comandante, ¿no? Carlos ya seguro le llamó la atención lo que está sucediendo, seguro, y sacó la cabeza, porque él estaba volando instrumentos, está mirando ahí abajo, seguro ha mirado a lo que yo, y ha visto lo mismo que yo. O sea, lo interesante de todo esto es que yo no solo lo vi, lo vio también él. Y es donde él me dice, ¿no? Porque mi indicativo en la Fuerza Aérea es Majala, ¿no? Entonces a mí a veces me dicen José, a veces me dicen Majala, eso no es un avión. Entonces ahí es donde yo dije, ¿qué cosa? ¿Qué está pasando? Entonces yo dije, bueno, si fuera un avión, ¿qué luces? Si fuera un avión que está en aproximación directa a la pista 19, como yo pensaba que estaba, yo tendría que verle el ala derecha. Si hubiera visto el ala derecha, tendría que ver una luz verde o una luz blanca de las luces estroboscópicas que están en la punta de ala, o una luz roja que puede ser la luz de posición que está abajo o arriba del fuselaje, pero esto era amarillo. Entonces ahí es donde yo ya reaccioné y efectivamente corroboré que no era un avión, ¿no? Tenía una forma no totalmente redonda o una forma definida de redonda, sino era algo medio difuso, pero en general se veía algo medio redondo. Entonces, mientras en esos segundos que yo estaba imaginando, tratando de imaginar qué luces, me dice, José, no es un avión, yo me trato de imaginar qué es lo que está pasando, qué luces debería estar viendo, inmediatamente en ese momento la luz se reduce, como que disminuye su diámetro o como que se aleja, no sé qué fue, ¿no? Porque yo desde a 4.000 y pico de pies, ¿no? En mi horizontal veo algo que se achica, o que entonces puede ser o que se está achicando o que se está alejando, ¿no? Esa es mi apreciación que yo puedo usar. ¿Cuál de las dos? No sé. Y segundos después
segundos después hizo esa maniobra, hizo que se achicara o que se alejó, no sé qué fue, y segundos después otra vez recobró el mismo diámetro que tenía originalmente, ¿no? O como que vuelve a tomar su diámetro, vuelve a crecer, o que regresa de nuevo a la misma posición. No sé qué sucedió. El efecto que yo vi desde mi perspectiva a esa altitud, en ese rumbo, y donde yo lo estaba mirando, esa es la apreciación que yo tenía, ¿no? O como que se alejaba o como se achicaba. Entonces yo lo miro a Carlos ya no me dijo nada más, y yo le dije, ya no hay nada, o sea, yo dije, bueno, ya no hay nada más que hacer. Simplemente le dije, ok, ya a manera de broma le dije, oye Carlos, ¿sabes qué? Vámonos antes que nos lleve, ¿no? Entonces, ya los dos simplemente nos concentramos, no volvimos a hablar con la torre de control, llegamos a este punto, y bueno, y se quedó ahí, no es que desapareció, porque siguió ahí, llegamos nosotros al punto donde ya empiezas a virar hacia la derecha, llegas al punto Sulta para ya interceptar localizado para la pista 19 y ya lo pierdes de vista, ya no sé qué pasó más, ¿no? Entonces, son cosas que te quedan marcadas, ¿no? Para siempre, ¿no? Porque es como si lo hubiera estado viviendo ahora mismo, ¿no? Nunca más volvimos a hablar del tema hasta el año pasado, creo, ya cuando empezamos a retomar este tema con CERAC. Una vez me lo crucé en la sala de pilotos, allá en el aeropuerto, y le digo, Carlos, ¿tú te acuerdas? Le dije, Carlos, ¿tú te acuerdas del vuelo a Montevideo y que vimos esa luz? Y dice, sí, me acuerdo. ¿Y qué has hecho al respecto? Le digo, ¿no? O sea, y me dicen, bueno, mira, ¿sabes qué? He estado investigando, leyendo, he estado contactándome con gente que pertenece a grupos de ufología acá en Perú. Entonces, una cosa loca. Le dije, bueno, yo como que no lo dejé ahí, ¿no? Y bueno, fue una experiencia más y hasta ahora que ya recién la comento. O sea, no es una cosa que tú sales por ahí y, oye, acabo de ver una luz. No es una cosa que lo comenta. Solamente lo comento cuando me lo preguntan, ¿no? A veces que me preguntan, ¿no? Hay personas que saben que soy piloto y me dicen, oye, y en tus años de experiencia volando por acá, por toda América, ¿no? Has tenido... Entonces, depende de cómo me lo dices, si no es en cachondeo, como ustedes dicen, ¿no? Ya le cuento, ¿no? Sí, porque no es, para mí no es una broma, ¿no? Es una experiencia única en la vida, ¿no? Y me hubiera de repente gustado haber visto un triángulo, una nave de repente, pero no fue eso, ¿no? Fue una luz, y que de alguna manera, ya conversando con Iván Torregrosa, con CERAC, de alguna manera no tiene una suficiente densidad para que el radar Doppler, el sistema Doppler del radar de Montevideo, haga rebotar la señal y pueda tener una presentación en el radar, ¿no? Entonces, ¿no? Empezamos a hablar sobre el tema, ¿no? y tratar de buscarle qué pudo haber sido eso, ¿no? No era una sola luz, una sola energía, o de repente era energía. Dios sabe que un montón de cosas pueden ser, son bastantes hipótesis, pero bueno, eso es lo que me tocó vivir a mí en ese momento, y lo único que quiero saber es, ya con todo esto, contigo, Miguel Ángel, que estás en la Rueda del Misterio, ¿no? Y tratando de investigar, será también por venir más al descubierto, ¿no? Con el EBCOM y todas estas cosas, ¿no? Tratar de descubrir la verdad, ¿no? Descubrir la verdad, mostrar las evidencias que de repente el ciudadano de a pie las puede tener de una manera de repente mucho más fácil y viable que solamente historias que te puedan contar, ¿no? Que de algunas personas que por aquí y por allá y que vieron triángulos con luces o platillos o seres con cabezones, ¿no? Con manos largas, ¿no? Entonces son cosas que no hay mucha evidencia, son solamente historias, son cuentos, son leyendas, son mitos, pero no hay nada palpable, no hay nada palpable. Esto que se está presentando ahorita yo creo que es algo mucho más palpable,
y es mucho más real, ¿no? En todo ¿cómo podríamos decirlo? Estos enigmas, ¿no? De lo que hay allá afuera, ¿no? En este fenómeno fenómeno. Mecenas es la cualidad de protección o ayuda dispensada a una actividad cultural, artística o científica. En la Rueda del Misterio hemos creado la posibilidad de que apoyes activamente al programa para que pueda continuar difundiendo eso que nos gusta, el misterio con letras mayúsculas. En nuestro canal de iVoox puedes apoyarnos con lo que puedas, si así lo deseas. Y para ello hemos creado una pestaña para que contribuyas a la continuidad de este programa. Pon tu granito de arena para que la rueda nunca deje de rodar. Serach, impresionante, José, impresionante el relato. Serach, impresionante el relato, tú como investigador del fenómeno OVNI, que llevas también muchos años investigándolo. ¿Qué nos podía contar o qué te parece el relato de José? Porque José es tú el que lo encuentra, el que hablas con él, el que sé que había hablado muchísimas horas sobre estos temas. ¿Qué es lo que la impresión cuando lo escuchas la primera vez? Es que sabes lo que pasa, Miguel Ángel, que esta historia de boca de José la habré escuchado 1000 veces. Luego 1000 veces más que la habré escuchado teniéndola grabada para poder aportar ese capítulo al libro. Y la sigo escuchando ahora de nuevo y sigo atento y se me ponen los pelos de gallina, porque ese tipo de aspectos como es el que tú estés viendo algo y desde torre de control te están diciendo que ahí no hay nada, pero tú lo estás viendo y dices, a ver, esas situaciones tienen que ser unos momentos muy, muy claros, porque, por ejemplo, José no lo ha comentado, pero el avión llevaba 102, 104 pasajeros, más luego tripulantes de cabina. Si esa aeronave, supuesta aeronave o lo que sea, que puede colisionar contigo, además, como bien decía, ¿no? Vendría prácticamente a impactar por la parte de la cola. ¡Wow! Y de repente te están diciendo que ahí no hay nada. Claro que estaba ahí, por supuesto, y no solamente lo vio José, sino que lo vio su segundo, que es lo más interesante de todo esto. Ya no solamente es que tú estás viendo algo o quieres ver algo, porque claro, hay que decir una cosa, ¿no? De noche, pues como se suele decir, todos los gatos son pardos, pero hablamos de una persona que tiene muchos años de experiencia, muchas horas, miles y miles de horas acumuladas, y sabe perfectamente diferenciar lo que se suele ver todos los días a lo extraño. De hecho, en 26 años solamente una vez. Que ojo, no quiere decir que no haya visto nunca cosas raras, quiere decir que otras veces se han visto otro tipo de situaciones donde se le ha podido dar, a lo mejor no sería eso, pero más o menos puedes decir, no, mira, no, es que esto es Venus por la orientación, no, mira, aquí en la aplicación del móvil me dice que es un satélite, como con el satélite tracker, como bien dice José, cientos de aplicaciones gratuitas que te puede decir en todo momento lo que estás viendo delante de tus narices. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos queda ahí? Ese amplio abanico de cosas extrañas que por desgracia en muchas investigaciones se lleva por el fenómeno, esto mal llamado fenómeno OVNI, que automáticamente ya es un platillo volante. Ya una luz en el cielo que se comporte de manera extraña no puede ser nada más que una nave espacial. Y es como bien dice José, ¿qué evidencias tenemos de todo eso? Cientos de testimonios, por supuesto, pero si por ejemplo, si en Fátima 2 niñas y un niño a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar, viendo el mismo fenómeno, cada uno reporta una cosa diferente. O sea, el niño dice que vio a la Virgen y la escucha. La segunda, la niña que había después, solamente vio una luz que estaba ahí y se fue. Y la tercera niña vio una luz que se iba, pero ni vio a la Virgen, ni la escuchó, ni nada. Cada uno le da una interpretación a algo. Y sobre todo, pues mira qué curioso, cuando habéis dicho lo de los ovnis en forma de uso, ¿no? Esta forma alargada de puro, pues este típico gallego que te dice que vio un autobús volando. No, hombre, no, los autobuses no vuelan. La forma que tenía, según tu interpretación, te recordaba a un autobús. Pero luego a lo mejor otra persona que esté muy metida que ha leído mucha bondánica a los alienígenas ancestrales y ha leído mucho sobre platillos volantes y demás, si ve esa luz a unos 200 o 400 metros sobre tu vertical en tu cabeza y ves que se queda estática, automáticamente ¿qué vas a pensar? Que es un platillo volante. Esa es la mala interpretación que tenemos y por eso en 60 años no hemos avanzado ni lo más mínimo, porque seguimos hablando de lo mismo cuando la tecnología ha evolucionado tanto, cuando disponemos ahora mismo la posibilidad de observar el cielo en otro rango de visión no perceptible al ojo humano. Y es lo interesante de tu investigación. Cómo de repente te das cuenta que sobre tus cabezas están volando continuamente
cientos y cientos y cientos de cosas extrañas, vamos a llamarlo X, no sabemos lo que es, perfecto, vale, me parece genial. Pero oye, me parece increíble que militares, agentes gubernamentales, agencias de meteorología, de verdad, no hay ningún meteorólogo que me pueda decir lo que es eso, porque no pueden ser rayos globulares, ni pueden ser elfos, duendes y yots, porque aparecen en milésimas de segundo. Es un fenómeno que se capta a cámara muy, muy lenta, porque según aparece ha desaparecido ya prácticamente, ¿no? Y están a muy altas capas de la atmósfera, realmente muy, muy elevado. Sin embargo, aquí hemos obtenido grabaciones, pues, a la altura, pues haciendo un poco de trigonometría, no estarán más de 300 metros por encima de una montaña, es decir, unos 500, 1000 metros como mucho de altitud, y los estás viendo en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, para un lado, para otro, todo esto bajo el espectro infrarrojo. Sin embargo, no miras al cielo con el infrarrojo y tú no estás viendo absolutamente nada. Alguna vez que otra se ve alguna luz que hace algo extraño y demás, pero vuelvo a repetir, te pones el visor y a donde apuntes los estás viendo y estás diciendo, pero ¿qué locura es esta? ¿Cómo es que a nadie se le ha ocurrido antes observar el cielo en infrarrojo? Porque te darías cuenta de la cantidad de cosas que hay. Ahora lo que nos queda es averiguar qué es lo que son este tipo de formas luminosas, porque muchas veces sí, se dejan ver en el espectro visual, pero en su inmensa mayoría no. Trabajamos con el espectro infrarrojo porque son más asequibles. Mira, precisamente gracias a José, que dispongo de un visor, me hizo el regalo y ha sido lo que le ha dado la vuelta a la tortilla a toda la investigación ahora mismo con lo que estábamos trabajando. ¿Cómo puede cambiar esa percepción? Y es todo porque nunca hemos observado el cielo en otro rango de visión que no sea el nuestro. Miramos hacia arriba esperando a que venga una luz y contacte con nosotros y demás. No, era más fácil, era simplemente mirar con otros rangos de visión. De noche infrarrojo, porque un visor infrarrojo de los más económicos te cuesta 100 euros, para los que somos pobres y no nos lo podemos permitir. Si tenéis dinero, compraros una Aurora que valen 800, 1200 euros y veis de noche, pero como si fuera a color. Son increíbles esos visores. Me imagino que el observar el cielo con eso tiene que ser la bomba. Sin embargo, hacerlo de día también se podría hacer, porque de día está continuamente, es lo mismo. Esto no quiere decir que salgan de noche como los espíritus y los fantasmas, ¿no? Es que de día no los puedes ver porque en su rango, en el rango de visión sería el ultravioleta. Sin embargo, una cámara ultravioleta, pues aquí hablamos de más de 2.000 euros y no nos permite el presupuesto poder hacer investigaciones diurnas. Pero vuelvo a insistir, de verdad, todo aquel que pueda hacer una observación nocturna a través de un filtro infrarrojo, que se ponga, si tenéis un telescopio, compraros un filtrito, total, es ponerle un acople delante y observar el cielo, y vais a quedaros con la boca abierta de ver cómo a cada momento se van cruzando cosas que dices, bueno, es que si fueran satélites, ¿por qué no se pueden ver? Porque si se están emitiendo luz, lo tienes que ver con tu ojo normal, de una manera visual normal. Sin embargo, solamente emiten luz en un rango de visión no perceptible por el ojo humano. ¿Qué es lo que nos queda ahí? Pues bueno, esto es como, por ejemplo, cuando enfocas de noche con un visor nocturno y ves los animales. Los tienes ahí delante, pero eso no, sin el visor no los ves, eso no quiere decir que no estén. Entonces, fíjate que yo estoy muy convencido que estamos hablando de formas de vida. Porque qué curioso que las misiones ST-75 de NASA y otras tantas más, se observa una especie de formas de discos, como una especie de círculos concéntricos, y nos dicen que son bloques de hielo, pero es que eso está grabado con una cámara ultravioleta, muchacho. Entonces los bloques de hielo simétricos, idéntricos, no hablamos de copos de nieve, que aún así tampoco son idénticos uno con el otro, siempre son todos diferentes, ¿no? Pero aquí parece que emiten como pulsos de luz y demás, y todo eso, empiezas a enlazar esto con las bestias atmosféricas que se habla en la criptozoología. Empiezas a darte cuenta que el fenómeno ovni / nave espacial, platillo volante, ser antropomorfo, pierde todo el sentido. Ojo, que es encantador, esas historias son encantadoras. O sea, pensar que ahí arriba tiene que haber alguien como nosotros sería, pues claro, lo que queremos y lo que creemos que va a haber. Pero no, hoy en día la ciencia está avanzando tanto que nos hace ver que en nuestro propio planeta hay formas de vida donde menos te lo esperas. En fosas marianas te encuentras formas de vida cuando tú ni con un submarino puedes acceder. En aguas termales con el agua a 200 grados de temperatura donde tú meterías la mano y te quemarías, ahí tienes formas de vida. En cualquier rincón, en cualquier lugar, incluso en completo estado de letargo, en el propio permafrost, te vas a encontrar formas de vida. Y estas condiciones son prácticamente las mismas que nos vamos a encontrar ahí fuera. Por tanto, hablar de vida extraterrestre sería lo más parecido, y lógicamente tienen que ser así, a las formas de vida extremófilas que tenemos en nuestro planeta. La verdad es que son una hipótesis que evidentemente ahí sigue investigando y seguro que obtendrán muy muy buenos resultados. Será con tu aparato
el EBECON que has desarrollado. Yo quería preguntarle a José Campo. Hay evidentemente, dentro de las posibles explicaciones, a mí me gustaría, me imagino que se lo habré preguntado muchas veces, no es Venus, no es una fata morgana, que es un reflejo, el reflejo que se conoce que del horizonte, sobre todo cuando está uno en verano, este típico reflejo en el desierto, que parece que hay agua, incluso puede ver pirámides a lo lejos, es simplemente un reflejo de la refracción. ¿En eso estáis acostumbrados a ver el espacio de continuo? Y el objeto ese, me imagino que te habrás preguntado muchísimas veces que no era nada de eso, ¿no? Habrás ido descartando porque, evidentemente, me imagino, como digo, que habrá dicho esto no es. Evidentemente, nombre y apellido no puede decir, pero lo que muchas veces tiran diciendo que el reflejo de Venus, evidentemente, posiblemente la hayas visto muchas veces y estés acostumbrado a saber cuál es cada cosa, ¿no? Bueno, efectivamente, ahí han habido un montón de... Es más, hace unos cuantos años se me ocurrió publicar esta experiencia en Facebook. Ya no tengo Facebook, ¿no? Pero bueno, lo publiqué en ese momento y recibí un montón de información, ¿no? Que me decía, no, que es Venus, que era Marte, que era la Estación Internacional Espacial Internacional, que era, no sé, la Virgen María, no sé, infinidad ¿cómo se llama? De respuestas, ¿no? Pero obviamente yo no voy a estar resolviendo porque, bueno, yo no soy científico ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es lo que tú ves y la experiencia que tienes sobre lo que estás viendo, ¿no? En el momento que lo ves, ¿no? Y con respecto a donde tú estás. Entonces, no puede ser Venus, no puede ser ninguna estrella porque era algo que estaba abajo. Estaba volando, entre comillas, a una altitud, ¿no? Que a mí me dio la impresión de que era una aeronave que estaba en aproximación a la misma pista que yo estaba aproximando. Y de alguna manera me causó me causó preocupación porque yo estaba autorizado a la aproximación, tenía 100 y pico pasajeros a bordo, ¿no? Y yo no podía ver algo supuestamente tan cerca, ¿no? De mi aeronave, ¿no? Entonces, porque es un peligro para la aviación. Entonces, desde ahí ya estás descartando que sea cualquier estrella, cualquier planeta, cualquier satélite o cosa que esté por ahí arriba, porque lo vi abajo. Ahora, también me preguntaron que podía ser la luna. A veces la luna sale, ¿no? Por el horizonte, ¿no? ¿No? Y a veces cuando hay un poco de nubosidad, ¿no? Que puede ser que no la veas porque de repente es una nubosidad tipo, de repente estratiforme, ¿no? Entonces así medio difusa, de alguna manera puede también generar ese efecto. También lo descarté porque no había nubosidad. Yo sé cuando un planeta pasa por una nube o tú estás en el horizonte volando encima de una capa de nubes y de repente ves salir un planeta. Es más, me ha pasado y me ha asustado porque estaba volando encima de una capa de nubes y desapareció Venus. Y bueno, y Venus es una estrella un poco particular. ¿Por qué se habla tanto de Venus? Porque a diferencia de Marte y otros planetas, es uno de los planetas que está cerca de la Tierra y que su misma masa y su misma ubicación en el sistema solar con respecto al Sol emite
emite una luminosidad totalmente diferente a otras estrellas, ¿no? El Sol puede emitirlo, bueno, nosotros lo vemos verde, amarillo, pero emite verde, ¿no? Y hay una serie de efectos que la atmósfera hace que nosotros lo veamos amarillo, pero en realidad es verde. Y así como esto, nosotros vemos Venus que varía blanco, poco azul, a veces rojo. Entonces, imagínate, tú estás volando de noche, ¿no? Porque todos nuestros vuelos que hacíamos hacia el sur eran de noche y todos los vuelos que hacíamos hacia el norte del Perú eran de día. Entonces, todos los vuelos que hacíamos a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, todos eran de noche. Entonces, estábamos volando hacia cualquiera de esos países y de alguna manera, en algún mes, en algún día, alguna noche, de algún mes, alguna estación, se aparecía Venus saliendo del horizonte. Imagínate ver una luz que cambia de color salir de una nube. O sea, me ha pasado y me ha asustado. Yo dije, porque lo primero que se te viene a la mente, ¿pero qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Tú dices, ¿qué es eso? Es una nave, algo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, cuando ya sale de la nube, ya inmediatamente te das cuenta de que, no, un momentito. A ver, ¿qué es esto? No, sí, es Venus. ¿No? Pero tú estás volando, tú ves todo oscuro, no hay mal tiempo, y de repente solamente nubes estratiformes, y de la nada te aparece una luz que cambia de color, entonces te asustas. La luna también, a veces sale del horizonte, ¿no? Y también tiene una luminosidad también especial, pero esta luminosidad es de menos a más o de más a menos, dependiendo si está en menguante o en creciente, ¿no? Entonces, en este caso también lo descarté porque cambió su diámetro. Entonces, acá cuando tú ves que la luna se oculta o que sale en el horizonte, va aumentando de tamaño gradualmente o va disminuyendo de tamaño gradualmente conforme esté moviéndose. No cambia su diámetro en un momento y segundo después recubre el mismo diámetro. Entonces también descartado la luna, descartado el sol, descartado Venus, descartado alguna luz de alguna ciudad abajo, porque de alguna manera, como lo dije al principio, ¿no? Después de todos estos años volando, puedo darme cuenta cuando una luz una luz se está iluminando en tierra y cuando hay una luz que se está iluminando en el cielo. Entonces hay una diferencia que de alguna manera lo desarrollas, quieras o no, ¿no? Trabajando en este rubro. Entonces también está descartado eso, ¿no? Entonces he tratado de buscarle la lógica, la física, la química, la astronomía, la astrología, toda la ciencia las he tratado de alguna manera tratar de alguna manera darle una explicación, pero no he podido. Inclusive acá hace unos años, en el 2007 en el Perú, hubo un terremoto, un fuerte terremoto, fue al sur de Lima, como a 300 kilómetros al sur de Lima, se sintió en Lima y hubo gente que vio que el cielo se iluminó, ¿no? Por la misma energía que se libera de la Tierra. Entonces, también puede haber sido un terremoto, pero da la casualidad de que la parte sísmica de esta parte del planeta, el cinturón de fuego, está en el Océano Pacífico, no en el Atlántico, ¿no? Entonces, terremotos no hay en Uruguay, ¿no? Entonces, pueden haber sido cualquier otra cosa de repente que no se puede, no lo conozca, claro que sí, ¿no? Pero bueno, eso es hasta ahora, como dije al principio, hasta ahora no he encontrado la explicación de alguna manera en base a la poca experiencia que tengo, o mucha experiencia que tenga, no sé, no le he podido encontrar una lógica, o una respuesta, o una definición, un nombre a esta luz media redonda, media difusa de color amarillo que vi. Interesantísimo, José. Serach, lo que abiertamente habla José Campo en Europa y con tus investigaciones, quizás no se podría hablar tan clara y tan manifiestamente, ¿no? Por parte de los pilotos y de personal de vuelo, me refiero.
Sí, claro. A ver, aquí en Europa, igual que pasa a lo mejor con la zona de Asia, tenemos una especie de temor, ¿no?, a decir algo, porque el momento en que tú llegas a boxes, aterrizas el avión, llegas a boxes, haces el cambio de turno, lo que sea, y dices, mira, en la hoja de ruta hoy he tenido que hacer este quiebro, he visto una luz o algo, pues posiblemente te van a despedir enseguida. Sin embargo, en Norteamérica, en Estados Unidos, incluso se pueden permitir el lujo de que el azafato o la azafata de turno puedan hacer un rap o cantar un poco o hacer un baile o contar cualquier historia. Eso, sin embargo, en Europa sería impensable, ¿no? Verte ahí una azafata o un azafato cantando y bailando simplemente para tranquilizar a la gente. Oye, que yo en parte lo vería muy bien, ¿no? Es una manera de tranquilizar a los pasajeros. Son maneras diferentes de ver el tema, y sin embargo, dentro de que somos muy abiertos tanto en Europa con el fenómeno OVNI como a lo mejor en otros países, aquí en Europa es cierto que se tiene un cierto recelo, porque, bueno, para el libro conté con José Campos, conté con Óscar Santamaría Huertas, que fue el primer ser humano en entrar en combate con un OVNI, y en España podría haber contado no un libro, sino una enciclopedia de casos y casos de pilotos que han visto cosas, como bien dice José, que una vez descartado todo no te queda más remedio que decir que es anómalo o extraño, ¿no? Sin embargo, en España era técnicamente imposible que un piloto te dijese, yo, fulanito de tal, con nombres y apellidos, como por ejemplo está diciendo José Campos, sería impensable, ¿no? Y es una lástima porque, claro, el libro podía haber contado 50.000 casos de aquí de España y lo tuve que cerrar solamente en gente que realmente no tuviera ningún inconveniente ni ningún problema a la hora de dar sus datos personales, es decir, nombres y apellidos, el tipo de vuelo que era, el número de vuelo, dónde estaban, y contar la historia en profundidad, que era lo bonito, porque si no te estoy dando ni nombres ni apellidos, la historia me la podía haber inventado yo perfectamente, ¿no? Curiosamente, en el caso de José, lo que me llama mucho la atención es cómo cuando esa fuente de luz se ha sentido observada por José, de repente pega como un fogonazo. Es decir, o aumenta de tamaño o aumenta de intensidad. Lo que da la sensación, ¿no?, que coño, eso tiene... Me está mirando, lo estoy viendo, y es justamente en ese momento cuando hay una especie de interactuación, ¿no? Y me gustaría comentaros muy brevemente un caso que pasó en Argentina en 1995. El comandante Jorge Polanco le estuvo siguiendo durante unos minutos una esfera también, una esfera luminosa, y resumiendo, medía unos 30 metros, esto según Jorge Polanco, ¿no?, que dice que tenía una forma bien definida. Tenía unos 30 metros de diámetro, era como un plato sopero, que curioso que Nez Arnold diciendo que era un plato de postre, que le recordaba con un plato de postre pegando saltitos así en el agua, ¿no?, y que tenía las luces que como giraban a gran velocidad. Y lo más curioso de todo esto, que es lo que a mí me llama mucho la atención, es que según Jorge Polanco parecía que respiraba. La verdad es que curioso lo que muchas veces cuentan los testigos, los testigos de todo tipo, evidentemente. Estamos llegando casi al final del programa. Es que el tiempo no es que corre, es que vuela. Y tendría 200.000 preguntas más para el comandante José Campos. José, de verdad, aparte de agradecerte, y ahora después pasaremos a la despedida, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Cómo te afectó en tu percepción? Ya has contado un poquito en tu percepción del mundo exterior, de qué es lo que puede haber ahí. ¿Cómo te afectó esa visualización de esa luz? Bueno, definitivamente esto marca un inicio, ¿no? Un inicio de investigaciones, de ser un poco más observador del cielo, ¿no? Ahora cargo una cámara porque una cosa es que lo vea una persona, ¿no? Tenga la experiencia personal. En mi caso fuimos dos, ¿no? Porque yo puedo, de repente, una sola persona queda en el ámbito puede ser de la alucinación, de la cura, de la ansiedad, de cualquier forma psicológica humana, puede caer ahí. Pero ya cuando lo ven dos personas, ya se descartan muchas de estas cosas. Pero qué mejor que tenerlo grabado, ¿no? Para que tú esa historia o esa experiencia, ¿no?, de alguna manera tú no solamente la cuentes como yo la estoy contando, y que de repente hay gente que dice, bueno, sí, pues sí, y de repente otra persona puede decir, no, este está loco, ¿no? Y ya con una grabación, con una foto o un video, tú puedes tener ya evidencia
palpable, ¿no? De que y puede refrendar, ¿no?, lo que tú estás contando, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió mi vida? Simplemente ahora cargo una cámara. Ya próximamente, ya el próximo año que empiezo otra vez con las operaciones aéreas, definitivamente me voy a comprar una cámara con visión infrarroja de todas maneras, si es que no lo hago antes. Lo que pasa es que acá ahorita acá en estas latitudes, bueno, estamos entrando a verano, el cielo ya se ve un poco más despejado, pero Lima, en invierno, es cubierto por nubes, estratos, todo 8 meses. O sea, no ves el sol en 8 meses, ¿no? Le decimos Lima la gris, ¿no? En invierno. Lima la gris porque es una capa de estratos ahí y no ves el sol. Entonces, pero ahora en verano sí, ¿no? Ya se despeja y bueno, tenemos 3-4 meses de cielo despejado, ¿no? Y que puedes tú ver la luna, ¿no? Y, a diferencia, ¿no?, en otras latitudes, ¿no? Eso pasa solo acá en la costa, acá en Lima. No, y si tú sales, te vas hacia el norte o te vas hacia la montaña o a la selva, es totalmente diferente, ¿no? Pero es lo que a mí me toca acá vivir en Lima. Entonces estoy más minucioso con el tema, estoy investigando más, me interesa de sobremanera lo que está haciendo CERAC, porque de alguna manera es algo que es palpable, ¿no? Lo puedes digerir, lo puedes masticar y lo puedes digerir. No es una historia, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es algo volátil, es algo que lo puedes mirar, lo puedes sentir, ¿no? Y sobre todo, José, perdóname, porque tenemos esas evidencias prehistóricas, que tampoco quiero decir más de la cuenta, porque en eso se basa mi siguiente trabajo, en un libro que va a ser pequeñito, ¿no?, pero muy, muy interesante, donde vamos a poder, ¿no?, confirmar todo esto de lo que son entidades biológicas extraterrestres y como siempre han estado ahí y siempre nos ha dejado nuestros ancestros un reporte de lo que estaban viendo en el cielo. Siraj, quería... Sí. Fíjate que de repente en una próxima oportunidad, de repente, Miguel Ángel, podemos justamente hablar de esto, ¿no? Porque yo también sigo bastante, a mí me gusta bastante la historia, bastante las culturas, y tengo la suerte de estar en un país que tiene bastante de ello, ¿no? Tiene una de las grandes culturas a nivel mundial conocida, que es la Inca y la pre-Inca, y hay un montón de vestigios que he ido a conocer y que, bueno, inclusive Serac me dijo, oye, ¿y qué opinas tú de esto? Y he agarrado un avión y he ido hasta Tarapoto, a la selva de Perú, y he agarrado un taxi de 2 horas hasta un pueblo, y de ahí me he ido 1 hora y media en moto con otro tipo hasta un caserío en medio de la selva, y de ahí caminar 1 hora y media en medio de la selva, cagándome, discúlpame la palabra, de sed, hasta una roca que tenía una roca que tenía unos glifos alucinantes que también existen en Europa, existen en Cuba, existen no solo en la selva de Perú, sino también en la costa. O sea, es una cosa alucinante, ¿no? Entonces, de repente todo esto está unido, y con Serac lo hemos estado... ya él me dijo de unas cuantas, yo estaba investigando por otro lado por mi cuenta, y yo digo, ¿cómo es posible, no, de que hayan símbolos que se repiten al norte de Lima, al sur de Lima? Y tú dices, bueno, puede ser la misma cultura, ¿no? Puede ser la misma cultura que grabó lo mismo. Pero, y tú dices, ¿y en la selva? Bueno, también la cultura se extendió en la selva. Ok, ¿y qué pasa ahí en Cuba? ¿Y por qué en Cuba hay lo mismo? Oye, ¿por qué en Europa también? Entonces tú dices, bueno, de repente eran... Entonces tú ahí ya no hablas de una simple cultura que estaba grabando escenas de casa o escenas de amor o escenas de los dioses y que la diosa por aquí, la diosa por allá, ¿no? Entonces de repente esta gente era un fenómeno a nivel mundial, y que hay gente que grababa lo que estaba mirando en el cielo. Es una cosa de loco que de repente podríamos... No, encantaría. Sí. Que yo te puedo comentar todas las escapadas que yo tengo. Nos encantaría que nos contase esa escapada, y te invitamos, por supuesto, a un
continuar con estas explicaciones. Para la última pregunta a ti, ¿cómo van esas investigaciones con el EBECON? Pues bueno, estamos ahora mismo con el tema un poquito parado con las condiciones climatológicas que tenemos, el toque de queda. Claro, todo esto nos está privando muchísimo de hacer trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, esto va a ser cuestión de unos días que salga un poquito de buen tiempo, porque aunque sean las 12 de la noche, a partir de las 7:30 a las 8, ya con eso ya tenemos la oscuridad que necesitamos para utilizar el infrarrojo, y en cuestión de una horita o 2 horitas, ya te digo que como mucho, empezando a las 8, terminando a las 10, como dicen en mi pueblo, tenemos todo el pescado vendido. Ya tenemos de sobra grabaciones para analizar, un montón de cosas extrañas que hay en el cielo, y poco a poco pues vamos a poder demostrar, poco a poco, en cuanto tengamos la oportunidad de salir al campo, esto es cuestión de días, comprobaremos y demostraremos que con el EBECOM podemos establecer ese contacto de alguna u otra forma para que esas luces que van por ahí arriba se paren en nuestra vertical, desciendan, y ya ahí no sé lo que puede pasar, pero bueno, en parte tengo muchas ganas y en parte le tengo mucho respeto. Pues para todos aquellos oyentes que no sean de España y no sepan un poco, debido a la pandemia estamos en estado de alarma y también tenemos un toque de queda que a partir de ciertas horas de la noche, lugares desde las 10, las 11, las 12 de la noche hasta las 6, las 7 de la mañana, no puede uno circular por la calle, teóricamente para evitar la propagación del virus. Esas son las normativas vigentes actualmente en España. Cada zona de España tiene una normativa de un horario diferente y el estado de alarma también diferente. Bueno, solamente me queda José Serach, y me va a permitir, Serach, que tenemos más confianza. José, de verdad, muchísimas gracias por esa valentía de un profesional como tú, con tantísimas horas de vuelo, con tantísimos años, tenga pues ese aplomo, esa franqueza, esa valentía para contar lo que has contado. Será a ti por también tu investigación y por presentarnos a José, porque también una cosa muy importante, y yo lo repito muchas veces, el compartir. Muchas veces parece que los programas de radio tienen que ser estancos y que los oyentes de un programa o los entrevistados de un programa son entrevistados del programa y son propios. Y has demostrado, como otros muchísimos programas que hay en el mundo de la difusión, que compartimos, que tenemos buen rollo, que hablamos entre nosotros, que disfrutamos también de estos temas que nos gustan. José Serach, de verdad, muchísimas gracias y bueno, José, hasta la próxima, coge el guante y vamos a recogerlo muchas veces, porque tienes seguro muchas cosas que explicar. Serach, muchísimas gracias también. No, gracias también a ustedes por la ¿cómo se llama? Por la invitación a la Red del Misterio, contigo, Miguel, a Serach y más al Descubierto. Yo la verdad, simplemente digo las cosas como son, no tengo ningún problema, acá no hay mucho tabú al respecto, o sea, tampoco no es una cosa que se cuenten las cosas así a la loco, oye mira, simplemente se cuentan cuando se tienen que contar y ya está. Pero no pasa absolutamente nada si yo mañana le digo al jefe piloto, oye, ¿sabes qué? Vi esta luz, me decir, ok, bien por ti, ya está, pasó algo, hubo una amenaza a la aeronave, a los pasajeros, no, ok, listo, gracias, chao, y se acabó el tema, ¿no? Y nada, entonces simplemente hay que hablar con la verdad, hablar con sinceridad y descubrir de alguna manera qué es lo que está pasando ahí arriba, y de repente callar en la boca a tantas cosas o tanta gente que dice de repente tonterías, ¿no? Y te comen el coco con tonterías y lo único que hacen es lucrar, ¿no? De esto, y lo interesante es saber la verdad, nada más. Eso es lo que a mí me gusta, que es saber la verdad, investigar, de alguna manera aportar con un grano de arena sobre todo esto y nada, seguir adelante con ustedes, ¿no? Que lo difunden y también lo investigan. Será, pues también muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias José, y hasta la próxima, nos vemos. Listo, hasta la próxima, encantado.
Un gran y fuerte abrazo. Igual. Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.